Hola amigo del canal, te habla el maestro Niño y te invita a que te suscribas al canal. Voy a trabajar o hemos llegado al tema de estática, un tema interesante para nosotros analizar ciertas condiciones de equilibrio de fuerzas que se encuentran sujetas sobre algo o suspendidas en el aire mediante unas cuerdas. Bueno, fíjate que a mis espaldas tengo un problema que me está diciendo que hay dos cuerdas que están sosteniendo una masa de 50 kilogramos, ¿sí? Esta ya lo resolvimos muy parecido con la ley del triángulo, pero hoy lo voy a trabajar con el tema de equilibrio, en el cual voy a trabajar, pues en este caso, conocer tensión 1 y tensión 2. Entonces, fíjate que en esta parte, nosotros para poder encontrar tensión 1 y tensión 2, pues vamos a hacer valer de varias cosas. La primera es que vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. Ese diagrama de cuerpo libre precisamente nos va a ayudar a encontrar las tensiones, pero también a encontrar las cosas que de repente no veo y que debo de utilizar, ¿sí? Primero vamos a obtener las líneas de acción que nos importan. En este caso, tensión 1 va hacia este lado, la pongo del centro porque se supone que aquí está el centro, a 50 grados. Si tú tienes un transportador, lo puedes hacer así, ¿sí? Ok, sería esa. Y la otra sería a 30 grados. ¿Por qué? Porque ahorita te explico esa parte, ¿va? Ponte que ahí está. Bueno, si te das cuenta, este ángulo de aquí vale 40, entonces este vale 40 y sería este, ¿sí? Este ángulo vale 30, entonces este ángulo vale 30 por ser ángulo interno alterno, ¿sí? Entonces aquí serían 30 grados, ¿sí? Y bueno, partiendo de ahí, nosotros podemos decir que aquí esta es fuerza o tensión 1, vamos a llamar tensión 1, y esta es tensión 2. Entonces aquí con tu regla saca las paralelas de aquí, y esta sería la altura, sería tensión X1, tensión Y1, perdón, este es Y porque es la altura de aquí hacia arriba, y esta sería X, ¿sí? Y lo mismo se hace para acá. Esta sería tensión X2 y esta sería tensión Y2, ¿sí? Y bueno, me hace falta dibujar la cantidad de peso que me está diciendo en este caso que va hacia abajo aquí en este punto, ¿sí? Y ese es igual, bueno, tú sabes que el peso es igual a la masa por la gravedad, entonces el peso va a ser igual a multiplicar 50 por 9.81, me va a dar de 490. Es igual a masa, que sería 50 kilogramos por 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. El peso me da de 490.5 newton. ¿Sale? Aunque lo voy a cerrar de rojo para que también lo vayamos teniendo presente. Ahora, yo ya tengo el diagrama de cuerpo libre. Yo voy a trabajar aquí una suma de fuerzas en X y una suma de fuerzas en Y, ¿sí? En ese caso nosotros podemos trabajar esas ecuaciones, pero tomando en cuenta precisamente este diagrama de cuerpo libre, ya no este, sería este aquí. Si yo voy a trabajar la suma de fuerzas en X, yo voy a buscar todo lo que le afecta en X. Sería en este caso tensión X1, tensión X1 se encuentra al lado derecho, tensión X1 más, en este caso sería tensión X2, pero sería menos tensión X2, ¿sí? Así la tenemos porque lo demás ya no afecta en X.
Ahora yo puedo trabajar la suma de fuerzas en Y, y la suma de fuerzas en Y ya tiene que ver ahora con aquí está el peso, perdón, también no lo he puesto el peso. El peso es igual a 490.5 newton, aquí está. ¿Sí? Es esta línea que va hacia abajo. ¿Sí? Entonces, observamos que sería, en este caso sería tensión positivas, la tensión Y1, tensión Y1 más, en este caso también la tensión Y2 es positiva porque está en la parte de arriba, más tensión Y2 menos el peso. ¿Sí? Bueno, si lo quieres ver así, sería más menos el peso, ¿va? Para que tengamos ya la ecuación algebraicamente bien descrita, ¿va? Entonces, en esa parte nosotros vamos a trabajar ahora un poco de las ecuaciones estas, las voy a sustituir aquí para que pudiéramos trabajar un poquito más sobre cómo encontrar tensión 1 y tensión 2. Entonces, fíjate que vamos a trabajar en esa parte y me dice que la suma de fuerzas en X va a ser igual, entonces voy a trabajarla acá arriba. La suma de fuerzas en X va a ser igual a la tensión 1 por el coseno de su ángulo, ¿sí? Más, en este caso sería menos tensión 2 por coseno de su ángulo, ¿sí? Y obviamente esto va a ser igual a la tensión 1 por coseno, ahora vamos con tensión 1 es coseno de 40, menos tensión 2 por coseno de 30 grados, ¿va? En ese sentido, nosotros podemos decir que podemos argumentar que tensión 1, esto es igual a 0, ¿sí? Entonces, tensión 1 por coseno de 40 grados va a ser igual a tensión 2 por coseno de 30 grados, ¿sí? Era negativo, como lo paso al otro lado, como estoy igualando a 0, pasa como un término positivo. Entonces, tensión 1, ¿sí?, entre tensión 2, que se está multiplicando, pasa dividiendo, va a ser igual a coseno de 30 entre coseno de 40. Y entonces, por lo tanto, tensión 1 entre tensión 2 es igual a, vamos a sacar los valores, ¿sí? Sería coseno de 30 es igual a punto, esto es igual a 0.866 entre coseno de 40 sería 0.766, ¿sí? Y ya, bueno, en este caso, esto aquí va a ser igual, sería coseno de 30 entre coseno de 40, me va a dar de 1.130, ¿ok? Entonces, tensión 1 es igual a tensión 2 por 1.130, ¿ok? Ese sería, dejo en función de tensión 1 la tensión 2, no la puedo encontrar ahí, voy a trabajar con otra parte y ya encontré en este caso tensión, ¿sí? Ahora, para encontrar tensión voy a hacer la suma de fuerzas en Y, ¿sí? Vamos a observar cómo funciona la suma de fuerzas en Y. Ya en suma de fuerzas en X quedé hasta aquí, me voy a ir a la suma de fuerzas en Y voy a encontrar entonces que la suma de fuerzas en Y, voy a hacerlo de rojo, la suma de fuerzas en Y va a ser igual a la tensión 1 por el seno del ángulo, ¿sí?, más tensión 2 por el seno de su ángulo, ¿sí? En este caso, menos, ya más por más, da más por menos, da menos peso igual a 0. ¿Ok? Bueno, y bueno, ahora sí,
sustituimos valores que tensión 1 por el seno de 40 grados más tensión 2 por el seno de 30 grados, es esta, menos el peso de 490.5 newton igual a 0. ¿Ok? Bueno, ahora tensión 1 por, en este caso vamos a encontrar tensión 1, multiplicar seno de 40, me va de 0.642 más tensión 2 por seno de 30 es 0.5 menos 490.5 newton igual a 0. ¿Sí? Ahora, como desconocemos tensión 1 y tensión 2, aquí, si te das cuenta, la desconocemos en ambas, ¿sale? Vamos a trabajar ahorita entonces a sustituir una con respecto a la otra, porque aquí conozco esto, la voy a sustituir acá, ¿sí? Bueno, fíjate, tensión 1 vale T2 por 1.130, entonces aquí lo voy a cambiar de color para que vea. Este valor es todo esto, entonces sería tensión 2 por 1.130. Vamos a hacerlo, tensión 2 por 1.30 por 0.642, que es este valor de T1. O sea, T1 vale todas estas dos cosas, pero también está multiplicada por 0.642, aquí está. Más, ¿sí? Ahora sí, tensión 2 por 0.5 menos 490.5 newton igual a 0. ¿Vale? Entonces nosotros ya, aquí ya podemos ir encontrando nosotros el valor de esas tres y podemos decir que en este caso sería multiplicar estas dos, sería 1.130 por 0.642, entonces tensión 2 por 0.72546 más tensión 2 por 0.5 menos 490.5 newton igual a 0. ¿Sí? Hasta ahí yo tengo ya trabajado esta parte. Yo puedo ver que tengo un factor común. ¿Sí? Tengo un factor común que es tensión 2. Este es el factor común. Entonces esto puede ser tensión 2 por 0.72540 más 0.5 menos 490.5 newton igual a 0. ¿Sí? En este caso ya tensión 2 va a ser igual a, vamos a ponerla de una vez, tensión 2 sería 0.72540 más 0.5 me da de, entonces tensión 2, aquí la voy a hacer por si no se ve, aquí esto me lo llevo para acá, dice que tensión 2, ¿sí? Tenemos tensión 2, vamos a hacer igual a 1.2254, entonces sería tensión 2 por 1.2254, ¿sí? Va a ser igual a 490.5 newton. Era negativo, pasa al otro lado como positivo, entonces tensión 2 va a ser igual a 490.5 newton entre 1.2254, ¿sí? Y vamos a ver cuánto nos da. 490.5 entre 1.2254 me da de que tensión 2 es igual a
400 newton. ¿Sí? Eso es tensión 2. Yo no conozco todavía tensión 1. Tensión 1 lo voy a trabajar aquí. Esta es tensión 1, entonces tensión 1 es igual a tensión 2 por 1.130. Entonces tensión 1 es igual, ¿cuánto vale T2? 400. 400 newton por 1.130. Entonces tensión 2 va a ser igual a por 1.130 a 452. Tensión 2 va a ser igual a 452.3 newton. Ya tenemos las dos tensiones mediante el equilibrio de las fuerzas aquí. Y bueno, aquí está el razonamiento un poquito larguito, pero te darás cuenta que fuimos razonando parte por parte la suma de fuerzas en X, la suma de fuerzas en Y, sustituimos el valor de T1 aquí lo tenemos, ¿sí? Porque T1 vale precisamente T2 por 1.130. Una vez que obtuvimos tensión 2, ¿sí? Que fue aquí, pues ya sustituimos el valor de T1, ya conocemos T2 y multiplicamos por el factor que tiene ahí y nos da 452. Y la otra tensión 2, que es la que está acá, hace 400, y la otra que está hacia arriba, está más inclinada hacia arriba, nos sale un poquito mayor. ¿Ven? También en la ley del triángulo eso nos dimos cuenta. Bueno, esta es otra forma de cómo resolver en equilibrio. Estamos en estática. Saludos, suscríbete al canal, nos vemos en el siguiente video.